Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del libro de Proverbios, el capítulo 13. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. Los justos odian las mentiras, los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que, siendo ricos, se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto de arduo trabajo aumenta con el tiempo. La esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Bien, hermanos, acabamos de leer
la palabra de mi Padre Dios Yahvé. Hoy en esta lectura que hemos leído, ¿qué mensaje o qué nos quiere decir hoy Dios a ti y a mi hermano? ¿Qué nos quiere transmitir hoy la palabra de Dios? Bien, la palabra del día de hoy, Dios nos transmite y nos dice dos personalidades y nos las manifiesta para que tú y yo nos pongamos a pensar y analizar cuál de las dos personalidades es la que tú y yo debemos de tomar para nuestra vida y para seguir caminando. Porque en esas dos personalidades que hoy Dios nos va a manifestar, haz de cuenta que nos manifiesta el camino que va a la vida y el camino que va a la muerte. Nomás que nos lo manifiesta en dos personas para que tú y yo podamos entender y comprender. Primera, que en este mundo en el cual hoy tú y yo estamos, solamente hay dos caminos para elegir. El que va a la vida o el que va a la muerte. Cada uno con sus respectivas consecuencias y cada uno con los respectivos motivos y caminos que tenemos que seguir. Y Dios nos los pone enfrente de nosotros para que tú y yo veamos, hermanos. Cada uno y tú y yo tomemos la decisión que más nos convenga en nuestra vida. Y te la voy a empezar a leer por la palabra de Dios. La primera nos habla y nos dice: con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Aquí están las dos personas que Dios hoy nos menciona a ti y a mí. Nos habla ¿de qué? De las palabras sabias. Nos habla el significado que es las palabras sabias. Y nos habla de otra persona que dice que es ¿qué? Y nos dice que las personas traicioneras tienen hambre de violencia. Las traicioneras y las personas sabias. Dos caminos totalmente diferentes. Dos caminos que llevan a dos lugares muy distintos, hermanos. Como te lo acabé de decir. Uno lleva a la muerte y otro lleva a la vida. Nada más que hoy Dios nos los presenta en esa manera, diciéndonos que son las personas sabias y las gentes traicioneras. Y nos va a decir cómo es la persona sabia y cómo es la persona traicionera, para que tú y yo entendamos cómo son los dos caminos y cómo debemos de actuar tú y yo. Fíjate bien, te acabé de mencionar las dos personas en las cuales hoy Dios nos menciona los dos caminos que existen en este mundo, el bien y el mal. Y cada uno conduce a diferente manera. Uno a la destrucción o a la muerte y otro a la vida y la salvación. Y la palabra de Dios sigue diciendo lo que yo te comentaba. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios: las personas sabias de buen juicio son respetadas. Otra vez, ahí te va.
Las personas sabias y de buen juicio son respetadas, y las personas traicioneras van directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Qué quiere decir con eso la palabra de Dios? Cuando dice que las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios menciona piensan? ¿Por qué Dios menciona eso, hermanos? Recordemos que todos los seres humanos tenemos una mente, y que por medio de esa mente nosotros racionamos y pensamos las cosas que vamos a hacer y que vamos a actuar, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos habla de la persona sabia piensa. Está hablando de la mente, de lo que todo el ser humano tenemos. Tantos buenos como malos tenemos mente. Y en la mente tú y yo y todo el ser humano razona y piensa las cosas que va a hacer antes de hacerlas. Antes de hacer algo tú y yo, está en nuestra mente y lo pensamos y lo razonamos. Por eso es que hoy Dios nos habla de que la persona sabia piensa antes de actuar. ¿Por qué es bueno pensar antes de actuar, hermanos? Porque si tú piensas las cosas que tú vas a hacer, las piensas y las razonas muy bien antes de actuar, lo que tú hagas pensándolo y razonándolo bien en tu mente, eso que tú estás pensando y que vas a ejecutar, va a ser cosas o palabras de qué? De ayuda hacia las personas. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer y tú vas a actuar va a estar bien pensado. Y si en tu mente está o se quiere formar la idea de hacer algo negativo, cuando tú lo piensas bien, hermanos, y lo razonas bien, y eres una persona que dice la palabra de Dios sabia, no lo vas a hacer. Ahí está la diferencia del sabio te lo voy a leer otra vez, de la persona sabia a la persona traicionera. Fíjate bien, ¿eh? El sabio piensa y razona las cosas antes de actuar. El traidor también hace lo mismo. Piensa y razona las cosas antes de actuar. Pero ¿cuál es la diferencia de uno a otro? Que el sabio, si en su mente se está formando algo negativo, algo que va a hacer daño al prójimo o va a hacer algún daño a una persona o cualquier cosa, si es sabio, no lo va a hacer. En cambio, si es una persona traicionera, como la palabra de Dios hoy nos lo manifiesta, esa persona sí lo va a pensar y lo va a razonar, pero ella lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando piensa algo así, lo piensa y lo razona bien para ejecutarlo de la manera más perfecta y que ese pensamiento malo que tiene en su mente pueda tener mucho efecto en lo que él va a hacer.
Esa es la diferencia entre el que es sabio y el que es traicionero, porque los dos piensan. La única diferencia es que el sabio nunca va a actuar ante algo negativo, ante algo que vaya a hacer daño a un prójimo o a alguien. Y la traicionera, al contrario, va a actuar hasta con más ganas cuando sea algo negativo, cuando sea algo que vaya a hacer daño, lo va a ejecutar hasta con mayor razón y con mayor empeño, cosa que el sabio nunca lo va a hacer. El sabio, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a detener. ¿Por qué? Porque su sabiduría le va a hacer entender y comprender que eso que quiere hacer, pero que va a ocasionar algún daño, no lo va a hacer. Eso es lo que es la sabiduría. Y la sabiduría va envuelta de la mente y el pensamiento. Y el burlón también va en la mente y en el pensamiento. Pero es que te digo que son dos caminos diferentes. Hoy Dios nos está dibujando el bien y el mal para que tú y yo lo entendamos, pero en dos personajes diferentes, de manera que lo comprendamos perfectamente, para que tú y yo veamos cada uno de los caminos y lo que conduce a cada uno. El sabio es una persona respetada. ¿Por qué? Porque sabe actuar con prudencia e inteligencia. El burlón no. El burlón es una persona despreciada y dice la palabra de Dios que al contrario, va a dónde? Directo a la destrucción, hermanos. Hoy Dios nos ha hablado de lo que existe en este mundo. Y en este mundo nomás existen dos cosas, el bien y el mal. Que es por lo que tú y yo estamos decidiendo en este mundo. Y por lo que está decidiendo la humanidad, ya sea por el bien o ya sea por el mal. ¿Habrá personas que se decidan por el mal? Claro que sí. Habrá personas que se decidan por el bien. Porque son los únicos dos caminos. Pero qué gusto y qué alegría que realmente todos eligiéramos el camino del bien. Sería una alegría inmensa, pero sabemos que no es así. Sabemos que va a haber personas que van a elegir el mal y sabemos que va a haber personas que van a elegir el bien. Pero hermanos, hay algo muy importante. Todos aquellos que luchamos y nos esforzamos por elegir el camino del bien, y digo que luchamos y nos esforzamos, ¿por qué? Porque el mal está latente para que no lo tomemos. Pero tú y yo no hay que bajar la guardia. Tú y yo hay que seguir luchando por el camino del bien. Pero fíjate, en esa lucha que estamos haciendo por tomar el camino del bien y el camino correcto que Dios nos está marcando, también hay que pedir por todas aquellas personas que están tomando el camino mal, para que Dios, que es amor, para que Dios, que es amor eterno, los toque en su corazón y los retire del mal y los haga venir al bien, hermanos. Eso es muy importante que tenemos que hacer nosotros, que estamos luchando por seguir el camino del bien, porque es una lucha día tras día en la que estamos, porque queremos seguir el camino del bien, pero el camino del mal nos está atacando,
de una y otra manera. Y en esos ataques que nos hace caer y tropezar a nosotros. Pero acuérdate, si tú caes y tú te tropiezas, levántate y sigue adelante luchando y esforzándote por agarrar el camino del bien. Por el camino del bien, al final del tiempo, nos va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna y a la presencia de ¿quién? De nuestro Padre. Y en cambio, el camino del mal nos llevaría ¿a dónde? A la destrucción, a la muerte y ¿a dónde? A no estar con nuestro Padre y Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque nos va a arrastrar a la muerte si tomamos el camino del mal. Por eso es que te digo, tú y yo, que nos estamos esforzando por seguir el camino del bien, hay que seguir esforzándonos día tras día, porque es una lucha que tenemos, una lucha por seguir el camino del bien. Y te lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el camino del mal día a día nos está atacando para impedirnos que nosotros sigamos ese camino. Y en esos ataques hay ocasiones que nos hace tropezar y nos hace caer. ¿En qué manera? En que nos hace pecar. Y cuando pecamos caemos y nos tropezamos. Pero acuérdate, tenemos un juez que está ante el Padre. La palabra de Dios lo dice, que es nuestro Señor Jesucristo, que está ante el Padre, abogando por ti y por mí, para que tú y yo seamos perdonados y podamos tú y yo levantarnos y seguir adelante, luchándonos y esforzándonos por ese camino del bien, que al final del tiempo nos va a llevar y nos va a conducir a la vida eterna y hacia la presencia del Padre. Pero también acuérdate, hay que pedirle a nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ese amor, Él, que es un amor inmenso y que nos ama por sobre todas las cosas, que les tiente el corazón a esas personas que han decidido tomar el camino del mal, que les tiente Él su corazón y que los arranque de ese camino y los ponga en el camino del bien, para que toda la humanidad y toda la creación que Dios ha hecho y ha formado, al final del tiempo y del camino, todos podamos estar en esa presencia, en esa gloria y en ese lugar que Dios ya nos tiene preparados para estar por siempre y para siempre con Él, hermanos. Acuérdate, hoy Dios nos ha presentado los dos caminos que hay en este mundo, el bien y el mal, figurados en dos personas, en la persona que es sabia y en la persona que es burlona y traicionera. La persona sabia, actúa con prudencia y sabiduría. La persona burlona no. La persona burlona actúa para hacer daño al prójimo y a las demás personas, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, haciéndole la cordial invitación a que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, a que la acojamos y la metamos en nuestro corazón y la pongamos en práctica día tras día, porque esa es la clave para que tú y yo podamos lograr y alcanzar la transformación que Dios quiere que tengamos. ¿Y cuál es esa transformación? Dios quiere que tú y yo seamos unas personas nuevas, criaturas para el servicio de Él. Y para poder lograr eso, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice día tras día por medio de su palabra. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, pero no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre Dios hermoso, mi Padre, primeramente quiero agradecerte, Señor, agradecerte el que tú existas, porque por medio de que tú existes, existo yo y existe todo lo que tú has creado. Por eso te doy las gracias de que tú existas, oh Padre Yahvé.
Te doy las gracias por todas las bendiciones que tú nos das día tras día. Te doy las gracias, Señor, porque nos cuidas y nos proteges en todo lugar y en todo momento donde nosotros nos encontramos, Señor. Papito, Padre de Yahvé, hoy quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón y con toda mi humildad, por todas las personas que están perdidas y que no saben y no encuentran qué camino tomar en su vida, para que tú, Señor, tú que eres luz, tú que eres amor y vida, los ilumines para que escojan el camino correcto, el camino de la salvación, el camino de la vida que tú ya nos lo has manifestado y que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, no se olviden que los amo y los quiero. Y les hago la invitación, acójanse al vaso poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos llene de energías, nos llene de sabiduría y de inteligencia para que podamos seguir ese camino correcto, ese camino que tenemos que seguir nosotros, que es el camino de la luz y de la verdad y el camino que nos conduce hacia la presencia de Él. Y no se olviden, hermanos, que tenemos un Dios que nos ama y nos seguirá amando, tal y como somos tú y yo.